Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre el templo romano Mesón Carré. Los integrantes son Marcelo Pajuelo, Stephanie Rivera, Raideli Rodríguez, Andrea Fucuy y quien les habla, Diana Guapay. Me llamo Raideli Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la información general. La información general del Maison Carré. Primero vamos a hablar sobre la ubicación. El Maison Carré se ubica en el continente de Europa, al norte de Francia y en la ciudad de Nimes. El Maison Carré, si lo llegamos a traducir al castellano, se llama la Casa Cuadrada. El Maison Carré llegó a ser un templo consagrado al culto imperial y solo tenían acceso los sacerdotes de la época. Data de la época clásica en el año 16 a.C. y fue construida en el periodo de Augusto. ¿Quién llega a ser Augusto? Augusto fue el primer emperador romano. La obra fue patrocinada por Marco Agripa en honor a su suegro Augusto y a su esposa Lidia con sus hijos. Hola, mi nombre es Andrea y yo voy a hablar sobre la línea de tiempo, en el cual hemos decidido añadir las cuatro construcciones más cercanas a la Maison Carré. En primer lugar tenemos el Panteón, que fue un templo dedicado a todos los dioses, situado en la plaza de la Rotonda, y se construyó en época imperial. Decimos 123 a 125 después de Cristo, en tiempos del emperador Adriano, reconstruyendo un templo anterior y que había sido promovido por Agripa en 63 al 12 a.C., pero que sufrió graves daños en tiempos de Augusto y de Trajano. Es una construcción de 43 metros de diámetro y de altura. Según Casio Dione, el nombre derivaría de la cúpula, reproducción de la cúpula celeste, sede de todos los dioses, panteos. Una antigua tradición de época clásica indicaba que en este lugar Rómulo fue llevado al cielo por un águila. Aquí nos encontramos con la Maison Carré, construida en el año 16 a.C. y realizada en el periodo de Augusto. Y luego estaremos explicando más detalles sobre esto. Ahora observamos la Torre Magna, la cual se considera la torre más grande dentro de la ciudad romana, regalada por Augusto a la colonia de Nimes hacia el año 15 a.C. Se trata de una torre de vigilancia como parte de las antiguas murallas de la ciudad. Aunque está parcialmente destruida, aún se eleva por encima de los 30 metros. Aunque ahora tenga un piso menos, la Torre Magna, principal edificio del recinto agustino, y para algunos homenaje del Faro de Alejandría, con sus 33 metros de alto, es accesible por una escalera interior y nos regala la vista más bella de Nimes y sus alrededores. Ahora encontramos al Aras Pacis, un altar dedicado a Pax, el dios romano de la paz, situado en el Campus Martirius. Este monumento fue comisionado por el Senado romano un 4 de julio del año 13 a.C., en honor al regreso de Augusto a Roma luego de 3 años en Galias e Hispania. Se realizó para que todos los años los vestales celebraran la paz en el Mediterráneo, luego de la victoria de la batalla del emperador. El altar está cercado por una construcción ligeramente rectangular de unos 11 u 10 metros. Todo ello está realizado en mármol, no hay techo y se encontró fragmentado y construido tal y como se pensaba que era. Ahora se encuentra junto al mausoleo de Augusto en Roma. Ahora tenemos el mausoleo de Augusto. Es un monumento funerario del año 1 después de Cristo, de planta circular, ubicada en Roma, donde fueron enterrados en él los principales miembros de la dinastía Julio-Claudia. El monumento, concebido como una estructura circular, medía 87 metros de diámetro y tenía dos obeliscos en su entrada. El interior estaba repleto de pasillos concéntricos unidos entre sí y tres cámaras, una para el cuerpo de Augusto, otra para la de su esposa Livia y otra para su familia. Ya en la Edad Media fue reutilizado como fortaleza y en el siglo XIX como circo y teatro. Es posible que sobre el túmulo hubiese un templete circular coronado por una estatua. Mi nombre es Stephanie Rivera y yo les voy a hablar sobre el análisis formal. Volumetría.
El templo está conformado por un prisma triangular de manera horizontal en la parte superior, seguido de un prisma rectangular colocado de la misma manera. También tiene 32 columnas de forma cilíndrica y finalmente otro prisma rectangular en la parte inferior que funciona como podium sobre el cual está todo el templo. Diana Guapaya y les va a hablar sobre el análisis espacial. Fachada. Está construido con piedra caliza con aspecto rojizo por el paso del tiempo. Es un templo de tipo próstilo porque solo tiene una fachada o pórtico a la que se accede por una escalinata con las columnas que rodean el templo adosadas al muro. El pórtico es profundo, hexástilo, con 6 columnas frontales y 4 laterales. La importancia de este pórtico lo relacionaba con el marco urbano. Tiene las columnas de forma con influencia griega, con basa con toro y Escocia. Además, el capitel con hojas de acanto y caulículos. La decoración vegetal, cenefras y cornisa. El frontón no está decorado con relieves, sino con inscripciones hoy en día desaparecidas. El Maison Carré fue construido de manera simétrica, tal y como se puede apreciar en la fachada con un eje vertical que separa el templo en dos partes exactamente iguales, tanto en fachada como en planta. Cuenta también con dos ejes horizontales en la cela y el pórtico, los cuales se intersectan con el eje vertical, separando las secciones en partes iguales. Todo esto visto en planta. Jerarquía, llenos y vacíos. El espacio principal es la cela, que es un espacio lleno, y el pórtico, que es un espacio vacío. Mi nombre es Raideli Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la parte funcional. El templo se sitúa sobrelevado del suelo mediante un plinto de 3,6 metros de altura. Se accede por una escalinata central en la fachada que da hacia el foro. El templo consta de un vestíbulo o pronaos y de una sala interior denominada cela. Esta cela tiene forma rectangular con 26 metros de largo por 15 metros de ancho, teniendo así el templo una altura total de 17 metros. Hola, yo soy Diana Guapaya. A continuación, análisis espacial. Maison Carré mide 26 metros de largo, 15 metros de ancho y 17 de alto. Está conformado por dos espacios: el vestíbulo, una sala que se encuentra inmediata a la puerta principal de entrada del templo. Como segundo espacio tenemos la cela. Este es el espacio principal y solo puede acceder el sacerdote. En este espacio principal, la cela o naos es la cámara interior del templo en la arquitectura clásica o una tienda que mira hacia la calle en la arquitectura romana. El vestíbulo y la cela tienen una altura de 13 metros aproximados, sin contar con el plinto, que es de 3,6 metros. Y para poder acceder a ella es necesario pasar por una escalinata central. A continuación, las características constructivas. A pesar de que su nombre se puede traducir como casa cuadrada, el templo tiene una planta rectangular. La Maison Carré podría ser un ejemplo de la arquitectura de Vitruvio, esto que poseen tres cualidades de firme. ¿Qué quiero decir con esto? Que deben cumplir tres cualidades. Según Vitruvio, deben ser sólidos, útiles y hermosos. Este se levanta sobre un alto podio al que solo podemos acceder por las escaleras situadas en la fachada. En esta ocasión nos encontramos ante un templo de pequeñas proporciones, 26 metros de longitud y 15 de ancho. Creo que suena, ¿no? Pero 15, dije 15. En esta ocasión nos encontramos ante un templo de pequeñas proporciones, 26 metros de longitud y 15 de ancho. Es hexástilo, puesto que cuenta con 6 columnas en las fachadas cortas y al estar rodeado de columnas que aparecen adosadas al muro es un templo pseudoperíptero. Como mencioné anteriormente, el templo se levanta en un alto podio con un profundo pórtico, casi un tercio de la longitud del edificio, con 6 columnas corintias debajo del frontón en cada extremo.
Las estilizadas columnas de orden corintio tienen el fuste estriado y el capital conformado por hojas de acanto. Las paredes laterales están incrustadas con más columnas. Sobre el capitel se levanta el entablamento formado por arquitrabe con 3 platabandas y friso de decoración vegetal, sobre el que se apoya una cornisa de gran voladura. Los frontones triangulares no tienen decoración, aunque es posible que en su día contaran con elementos vegetales. Este tipo de decoración recibe influencia de una de las obras más importantes del arte romano, el Ara Pacis. La cubierta exterior es de 2 aguas. El pórtico fue restaurado y se agregó un nuevo techo diseñado en estilo romano. La restauración adicional se llevó a cabo durante los años 80 y 90, revelando los contornos del foro y la plaza en la que una vez se situó el templo. Los materiales utilizados en la construcción son el mármol para las columnas, entalamientos frontones, etc., y el ladrillo dispuesto a soga y tizón para dar mayor movimiento y decoración en el muro. Este es un muro tan solo alterado por las columnas en él embutidas, es un muro corrido, es decir, sin abertura de vanos, por lo que la iluminación del conjunto se realiza a través de la puerta de acceso. Al interior del templo es adentilado, con casetones cuadrados de decoración vegetal. Se configura a través de un pórtico que actúa como pronaos y de acceso a la única naos o cela que posee el templo, y que posiblemente estuviera dedicada a la tríada capitolina Júpiter, Juno y Minerva. A diferencia de los templos griegos, en el mesón carré no aparece opostidomus, o nave del tesoro. La marcada horizontalidad de toda la construcción se rompe con la verticalidad de las columnas. Los empujes de unas y otras líneas aparecen contrarrestados, lo que le otorga al conjunto un gran equilibrio y serenidad. En cada uno de los elementos del templo se observa un estudio detallado de la proporción entre sí y con el conjunto general. Y ahora los datos curiosos. A continuación, algunos datos curiosos. Este edificio ha sido utilizado como ayuntamiento, iglesia católica, museo local, sala de reuniones, tienda, almacén e incluso casa particular. Y en la actualidad lo podemos ver como sala de exposiciones. En su momento, cuando su función era de templo romano, debió estar situado en el foro de la antigua ciudad. Como otro dato curioso, tenemos que Thomas Jefferson, un viajero norteamericano, quedó impresionado con la Maison Carré, tanto así que mandó a levantar planos y construir una copia del edificio en su hogar, en Virginia, y dijo simplemente que la Maison Carré de Augusto era el más hermoso vestigio de arquitectura que nos ha legado la antigüedad. Y finalmente, las conclusiones. A continuación, las conclusiones. Este templo simboliza de manera extraordinaria la fusión que se produce en la arquitectura romana entre el estilo etrusco y el griego, de manera que si bien el arte romano en muchos aspectos es continuador del griego, no se reduce a la mera copia de los elementos griegos, sino que los interpreta de manera peculiar. La propia ubicación del templo, en el foro de la antigua ciudad y no en un recinto sagrado, resulta ser una variación sobre los modelos griegos. El Maison Carré llega a ser un templo romano con la mejor conservación en todos los tiempos, pero también tiene una gran riqueza en la decoración. Este templo, como ya hemos comentado, es un ejemplo clarificador de la arquitectura religiosa romana, teniendo gran influencia sobre edificios posteriores, principalmente en el siglo XIX, cuando el neoclasicismo vuelva su mirada a esta época artística. La Maison Carré sirve como modelo para templos posteriores neoclásicos y renacentistas.